Pues vamos directo a la prédica del día de hoy. Padre, te pido, Señor, que dirijas este estudio, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, que abra nuestro corazón y nuestra mente para poder deleitarnos en tu preciosa palabra y poder entender el mensaje que tienes para todos nosotros. Guíanos al arrepentimiento. Es un regalo que tú nos das, Señor, pero ese regalo viene desde el fondo de tu corazón, porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Y esa es tu voluntad, Señor. Y yo te pido que esta mañana sea una mañana de libertad, sea una mañana de reconciliación contigo, sea una mañana de perdón, sea una mañana, Señor, donde podamos venir ante ti y ser injertados y restaurados y permanecer hasta llegar a la meta, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos capítulo por capítulo y verso por verso, estamos en el capítulo 19, que es un capítulo maravilloso. Y en este capítulo 19 estamos viendo, precisamente en esta etapa es donde nuestro Señor Jesucristo, el recuento de los daños, por decirlo de alguna manera, ¿se acuerdan? Estaba orando en Getsemaní con sus discípulos, vienen, lo apresan alrededor entre la 1 y las 3 de la madrugada, en la noche, en la madrugada, llegan y apresan a nuestro Señor Jesús, lo atan y lo llevan primero con Anás. Anás lo interroga y después de interrogarlo lo mandan con Caifás. Caifás lo interroga y todo esto en la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana. Lo interrogan, ahí lo golpean, le arrancan la barba, le cubren el rostro y lo golpean directamente, y ya todo golpeado y ensangrentado lo llevan con Pilato. Pilato dice: yo no encuentro mal en él, no encuentro por qué quieren matarlo, no entiendo. Entiendo el celo, entiendo el odio que le tienen, pero no es justificación para matarlo. Y entonces los fariseos y todos los gobernadores o los gobernantes de Israel empezaron a alborotar a toda la gente para que empezara a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Y él no encuentra un propósito, un por qué crucificar a Jesucristo. Y entonces él, cuando escucha que Jesús es de Nazaret, entonces dice: no, entonces no es mi jurisdicción, y se lo manda a Herodes. Herodes se pone feliz porque viene el famoso predicador que hace milagros y se pone muy contento y le dice a Herodes: a ver, hazme un milagrito, yo he escuchado de ti, hazme un milagrito para ver, ¿no? Si es verdad que tú haces milagros. Y Jesús no contesta absolutamente nada. Y entonces es cuando se enoja Herodes y dice: no me vas a hacer ningún milagro. Entonces lo devuelve con Pilato. Llega otra vez con Pilato y la esposa de Pilato dice: no tengas nada que ver con este justo, porque yo en la noche fui atormentada por una pesadilla, así es que te pido que no tengas nada que ver con la sangre de este justo. Y Pilato le empieza a dar miedo. Y entonces Pilato dice: es que yo no lo puedo matar porque no hay ninguna justificación, no hay nada malo en él. Entonces se enojan más los sacerdotes judíos, el gobierno de Israel, y empiezan a alborotar a la gente y le empieza a gritar la gente. Y él dice: bueno, les voy a soltar un preso. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces la gente empieza a gritar: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué hago entonces con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Pilato dice: yo me lavo las manos. Le trajeron una tinaja, se lava las manos en símbolo, diciendo: yo no tengo nada que ver con la muerte de este inocente. Y dice: yo me lavo las manos y yo no tengo que ver con la muerte de este inocente. Y ahí es donde la gente grita. Ahí en el libro de Mateo lo describe, dice: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí es cuando Pilato lo manda crucificar. Y eso es la historia donde vamos ahorita. Y lo que hablábamos también anteriormente, que ya es cuando Jesús le ponen la leña, le ponen ¿cómo se llama? La cruz. Y por lo general era nada más la parte ¿cómo se llama? Sí, el travesaño. Era por lo general lo que cargaban, que aún así era un pedazo gigantesco de madera, muy pesado. Y él empieza este camino a llevarse todo esto.
Y es curioso, y como lo hablábamos anteriormente, de que es precisamente en el monte de Gólgota, que significa calavera. Como lo vimos, vamos a hacer nada más un repaso rápido. Dice, la palabra Gólgota proviene del hebreo Golgolet, que significa calavera. Es forma del monte. Algunos creen que se le llama precisamente el monte de la calavera porque la forma física del monte es como la de un cráneo. Y por eso algunos dicen que es ahí el punto por el cual se le llamó el monte de la calavera. Para todos los que han ido a Jerusalén podrán dar fe de ello. Yo he ido a Jerusalén en varias ocasiones por Google Maps nada más. Pero si tú lo googleas igual que yo, vas a ver que el monte sí tiene más o menos así como que la tirada, ¿no? Pero también algo muy importante, que en ese monte, como lo vimos anteriormente, en ese monte sacrificaban los romanos a los ladrones. Era ese monte donde había más crucifixiones y también decapitaciones y había muchos asesinatos ahí del Imperio Romano hacia donde era un lugar de ejecución del Imperio Romano. Y por eso puse aquí lugar de ejecuciones. Era un lugar utilizado para las crucifixiones y otras ejecuciones, lo que podría explicar la presencia de huesos y cráneos abandonados. Y también vimos anteriormente que era ahí donde Jesucristo tenía que morir. Tenía que morir en ese monte lleno de huesos secos. Y en la Biblia nos habla precisamente de los huesos secos. ¿En dónde viene en la Biblia donde habla Dios sobre los huesos secos? Ezequiel capítulo 37. Y habla precisamente, y vamos a leer rápido, versículo 4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y vimos que ahí era el monte donde Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que morir. En ese monte tenía que morir, no solo porque tradicionalmente eran donde los romanos sacrificaban a los criminales, sino porque ahí, en ese lugar de huesos rotos, secos, era recordar esa profecía de Ezequiel 37, donde Dios mismo iba a traer, iba a juntar esos huesos, les iba a poner piel y les iba a soplar aliento de vida y los muertos iban a vivir. Y era un simbolismo súper claro de que el Mesías iba a dar su vida para traer a vida a aquellos que estábamos muertos. Como dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Además de que en Ezequiel capítulo 37 habla de la restauración de Israel. Habla de esa restauración, de cómo Dios iba a restaurar esos huesos secos que representa Israel y cómo Dios lo iba a restaurar. Y precisamente Jesucristo es el que vino y va a restaurar Israel. Él dijo, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el cumplimiento. Él es. Es por eso que ahí era donde nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Y volviendo a Juan capítulo 19, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Saliendo Jesús cargando ese madero, iba subiendo ese monte precisamente para morir en ese monte como el sacrificio de Dios por los pecados. Y esa imagen es una imagen impresionante. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento explica al Nuevo Testamento. Tú no puedes entender el Nuevo Testamento si no estudias el Antiguo Testamento. Y no vas a entender ni vas a ver el Antiguo Testamento a colores si no lees el Nuevo Testamento. Uno explica al otro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiero que nos regresemos al Antiguo Testamento y recordemos que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo
unigénito, a tu único hijo. Y dices, pero ¿cómo si Abraham tuvo 2 hijos? Pero hay uno, solo hay uno, que es el de la promesa, el que Dios le dio sobrenaturalmente a través de su esposa. Pero era el amor de él. Isaac era el amor de su padre Abraham. Y Abraham dice, oye Señor, soy un anciano y yo quería y te pedí descendencia, pero ahora me estás pidiendo que te sacrifique lo que más amo. Y para que entendamos ese sacrificio, tenemos que entender que para lograr un holocausto o hacer un sacrificio, lo primero que se ponía abajo, ¿se acuerdan qué era? Piedras, rocas. Sobre eso, sobre rocas se iba a construir o se iba a poner el sacrificio. Y puso piedras, se ponían piedras pesadas para que, y subamos ese monte, porque tenían que subir el monte. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham pone la madera en la espalda de su hijo Isaac. ¿Estás viendo la fotografía? Abraham pone la leña sobre la espalda de Isaac. Isaac y su padre empiezan a subir el monte. Y Abraham era un anciano. Abraham era un anciano. E Isaac era un adolescente, fuerte, joven. Pero ambos subiendo el monte. Y de repente Isaac le dice a su padre, padre, ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Y qué es lo que Abraham le contesta? Dios se proveerá. Y van subiendo y vemos al hijo cargando la madera, subiendo el monte, que era para su propio sacrificio. Cuando llegan arriba, Isaac es el que pone las piedras. Abraham e Isaac seguramente ponen la madera. Pero llegó el momento donde Isaac dice, y el holocausto y el animal para el sacrificio. Y es donde Abraham tiene que amarrar a su hijo. Y Abraham le dice, extiende las manos, ¿no? E Isaac entiende. Isaac en ese momento entiende todo. Entiende absolutamente todo. Yo voy a morir. Yo soy el sacrificio. Y él es un adolescente y su padre es un anciano. Él bien pudo haber dicho, papá, perdóname, te amo, te respeto, pero olvídalo. Y se puede echar a correr y Abraham nunca lo hubiera alcanzado. Pero sin embargo, estamos leyendo que Isaac se ofreció como sacrificio. Se dejó amarrar por su padre y tal vez le hubiera dicho, padre, amárrame fuerte, porque tal vez en ese momento voy a titubear y no quiero titubear. Amárrame fuerte. Y él mismo se acostó. No fue Abraham el que lo cargó y lo puso ahí. No podría cargarlo, era un anciano y él era un joven. Pero él mismo, Isaac, se dejó amarrar, cargó esa leña subiendo ese monte y se acostó sobre esa madera para ofrecerse como sacrificio. ¿Estás viendo esa fotografía? Y Abraham agarra el cuchillo, extiende el cuello de su hijo. Y cuando ya lo va a sacrificar, Dios lo detiene y le dice, no, no lo hagas, Abraham. No lo hagas. Solo sé que tú eres un hijo obediente. No lo hagas, no sacrifiques a tu hijo. Ahí está un carnero enredado entre la maleza. A él sacrifica.
No me imagino a Abraham llorando, abrazando a su hijo, desamarrándolo y después agarrando ese carnero y entre los dos ofreciendo ese holocausto a Dios. Pero lo que Dios hizo es: Abraham, tú no lo vas a hacer, pero yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer. Abraham vivió un poquito de lo que Dios sí vivió por nosotros. Y entonces nos encontramos precisamente a Jesús. Nos encontramos a Jesús cargando el madero, subiendo ese monte cargando el madero. Jesús siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entregándose como el cordero para el sacrificio. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús a lo lejos, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso él dijo: él va a ser sacrificado por nuestros pecados. Él es el sacrificio, el que va a ser, toda su sangre va a ser derramada para perdón de nuestros pecados. ¿Ves esa fotografía? Todo el Antiguo Testamento te habla de Cristo, 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 Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a quién es Jesús, cómo iba a vivir, cómo iba a ser traicionado, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar y cómo va a reinar eternamente. El Antiguo Testamento te describe claramente todo sobre Cristo. Y vemos Juan 19, versículo 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí, en ese lugar, en ese monte, le crucificaron, y con él a dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y vemos esto, cómo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de Cristo, 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 Cristo. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, la vida de José, apodado en el bajo mundo como el José el soñador. Pero José, el hijo de Jacob, él, cuando ves toda la vida de José, estás viendo literalmente la vida de Jesucristo. Y nada más como dato curioso, pongo algunos puntos de la comparativa de José con Jesús, que es un deleite analizar cada uno, pero por cuestión del tiempo y del tema, nada más lo pongo como un dato importante. José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento, como Jesús, ambos eran los amados de su padre. José era el consentido de Jacob. Fue el que le regaló esa túnica de colores que hasta le hicieron una rola. Fue precisamente José el consentido. Igual que nuestro Señor Jesucristo es el amado de su Padre. También José fue enviado a Egipto. ¿Se acuerdan? Pero de la misma manera Jesucristo también fue enviado a Egipto cuando Herodes intentó matar a los bebés. Y que Dios despierta, un ángel despierta a José y a María y les dice: ¿sabes qué? Agarra a tu esposa y a tu hijo y llévatelos a Egipto. Igual que en la vida de José era como la fotografía de lo que venía. También la traición y la venta. Ambos fueron traicionados por personas cercadas y vendidos. José por sus hermanos fue vendido como esclavo. Y Jesús fue traicionado por Judas. ¿Y a precio de quién? De un esclavo. Vemos también la exaltación y la autoridad. Ambos fueron levantados por un gobernante y recibieron gran autoridad. José en Egipto, pero Jesús como el Señor de señores, el Rey de reyes y el Salvador de la humanidad. También la salvación y el plan de vida. José proveyó alimento para salvar a Egipto del hambre y también a su pueblo. Mientras que Jesús, Él es el pan de vida que salva espiritualmente a la humanidad. También el propósito divino. Ambos vivieron vidas guiadas con un propósito mucho mayor, sometiéndose a la voluntad de Dios para cumplir un plan de salvación para su pueblo, superando la envidia y el rechazo de los mismos familiares.
también el pastor. José era pastor de ovejas y Jesús es el pastor de pastores. Él es el buen pastor. Testificaron contra el pecado y por eso los odiaron. A José lo odiaban sus hermanos porque José testificaba contra sus hermanos de las cosas que hacían mal. De la misma manera con Jesucristo. Los religiosos, los sacerdotes, los fariseos odiaban a Jesucristo porque exponía su pecado interno. Ambos fueron tentados y pasaron con éxito la prueba. José fue tentado, pero él huyó de la fornicación, ¿se acuerdan? Pero en Hebreos vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él sin pecado. Nuestro Señor sin pecado. Los dos fueron puestos en un lugar de muerte junto con dos criminales. ¿Se acuerdan cómo José fue puesto en la cárcel? ¿Y se acuerdan los dos que estuvieron con él? ¿Quiénes fueron? El panadero y el copero. Dos, el panadero y el copero estuvieron con José. Ambos tuvieron un sueño y se lo mostraron a José y José les interpretó. ¿Se acuerdan qué soñaron? Sí, no. Pero ¿se acuerdan que uno salió para qué? Para vida y el otro salió para muerte. En Cristo Jesús, cuando estaba, dos ladrones los pusieron a sus lados. Uno fue para qué? Para vida y el otro para muerte. Uno para vida y otro para muerte. ¿Sabes? Me encanta que estudies el Antiguo Testamento porque te vas a dar cuenta de todo lo que explica del Nuevo Testamento. Y me encanta estudiar el Nuevo Testamento porque explica todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Y vemos tanto en la vida de Abraham con Isaac como José, vemos la vida de Jesucristo claramente explicada y ves cómo Dios fue pintando un cuadro de salvación. Ahora, el tema de estos dos ladrones, Juan no entra tan a detalle en el tema. Por eso les quiero pedir que vayamos a Lucas capítulo 23. Porque en Lucas capítulo 23 hay unos versículos tan impresionantes que va a matar vacas sagradas. Hoy vamos a matar vacas sagradas con estos versículos. Lucas 23. Yo te invito a que traigas tu Biblia física. Yo con todo gusto pongo aquí los versículos, pero no hay como traer tu Biblia física. Trae tu Biblia física, subraya, trae tu cuaderno, haz tus apuntes. Lucas capítulo 23, versículo 39. Hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué pasaje tan espectacular y tan fuerte, porque aquí matamos vacas sagradas. Y vas a entender por qué me refiero a que aquí se matan vacas sagradas. Dogmas que hemos abrazado y hemos defendido y tal vez hasta predicado, y son dogmas que se caen ante estos versículos. Y vemos cuáles son las características de este ladrón. ¿Cuál es la característica del segundo ladrón? ¿Qué características ves aquí en el texto? Analiza el texto. Voy a leer. Número 1. Reprendió al otro diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. No temes a Dios. Es decir, que él tenía temor de Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué te habla de ese ladrón? Arrepentimiento, honestidad,
reconocer el pecado. Mas ningún mal hizo. ¿Qué reconoció de Jesús? Era inocente. Él es inocente. Él no ha hecho mal. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué te dice eso de ese ladrón? La fe. Sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto me explotó la cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque si tú ves a Jesucristo sentado en su trono, rodeado de poder y de gloria, dices: wow, es el Rey de reyes y Señor de señores. Si ves a Jesucristo pararse enfrente de la tumba de Lázaro y decir: Lázaro, sal fuera, después de 4 días de muerto, y Lázaro resucita, dices: wow, Él es el Mesías, Él es el Todopoderoso. Si ves a Jesucristo sanar a un leproso al cual todo mundo corría, dices: Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Si ves a Jesucristo darle vista a un ciego de nacimiento, dices: Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Israel. Si ves al Mesías caminar sobre el agua y sobre la tormenta, y te voy a decirte: ven y camina sobre la tormenta. Por la palabra de Él, dices: Él es el Todopoderoso. Si ves a Mesías, a Jesucristo que se despierta y dice que se calme el viento y el mar y la tormenta, y el mar y el viento le obedecen y se hace gran bonanza, dices: Él es el Mesías, Él es el Todopoderoso. Pero todos los que vieron eso, ¿dónde estaban? Huyeron, se escondieron y no estaban con Jesús. Y sin embargo, el que está declarando aquí: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú eres el Rey de reyes y yo creo que vas a venir. ¿Dónde lo está viendo? En la cruz, despedazado, ensangrentado, débil, sufriendo. Y a pesar de las circunstancias, Él creyó en Jesucristo. ¿Cuántos el día de hoy dejan de creer en Jesucristo porque no me cumplió el milagrito? ¿Cuántos dejan de creer en Jesucristo porque le pedí que orara, que le pedí que sanara a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hermana o a mi hijo o a mi hija, y no me lo cumplió y se enfermó y murió? Ya no voy a creer en Él. ¿Cuántos dejan de creer en Él? ¿Por qué? Porque me corrieron del trabajo. Porque no me dieron el puesto y yo te pedí que me dieran el puesto y no me lo dieron, y abandonan su fe. ¿Cuántos dejan de seguir y de creer cuando viene una enfermedad? Hugo, tienes cáncer. No puede ser. ¿Dónde estás, Dios? Dejo de creer. Mucha gente deja de creer en el Mesías por las circunstancias. Pero ¿cuáles eran las circunstancias de este ladrón? Él diciendo: todo lo que estoy viviendo es por mi culpa. No es culpa de Dios. Como una persona una vez dijo, esta persona le fue infiel a su esposa, andaba en la fiesta y lo cacharon, ni siquiera confesó, él lo cacharon siendo infiel en la parranda. Su esposa lo dejó, se llevó a sus hijos. Y después él viene y dice: bueno, pues es que sí, estoy sufriendo horrible, estoy sufriendo de que mi esposa me dejó, estoy sufriendo de que mis hijos no me quieren ver, estoy sufriendo todo eso, pero si Dios quiere que viva esto, pues yo lo recibo de Dios. No, perdóname, Dios no te mandó a andar en pecado. Esas son consecuencias de tus hechos. Y este ladrón dijo: ¿sabes qué? Yo sé que todo lo que estoy viviendo es por mi pecado. ¿Entiendes?
Y aún ahí él confesó que Jesucristo era el Señor. Y él creyó en Jesucristo. Ese es el ladrón. Y ahora me llama mucho la atención y me brincó mucho cuando Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo empecé a dudar, dije, pero ¿cómo que hoy? ¿Que no va a estar 3 días en el...? Y uno piensa, el paraíso es el cielo. Entonces, como el paraíso es el cielo, pero ¿cómo le dice que hoy, sí, que no va a estar 3 días en la tumba? Bueno, iba a ir hasta lo más profundo y llevarse cautiva a la cautividad. Y, sí, pero no iba a ir al cielo, sino hasta el tercer día, iba a resucitar. Entonces, ¿por qué le dijo que hoy va a estar conmigo en el paraíso? Y esta palabra paraíso, tal vez en el griego se nos puede perder, pero recordemos que el Evangelio de Juan, que todo el Nuevo Testamento tiene base en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos explica el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si buscamos la palabra paraíso en el Antiguo Testamento, es la palabra Edén. Y la palabra Edén no significa jardín, ¿eh? La palabra Edén, fíjate el significado de la palabra Edén, es placer, deleite, lujo, comodidad. Esa es la palabra Edén. Por eso cuando dice el jardín del Edén, era un jardín que ¿cómo era? Lleno de placer, de lujo, de comodidad. Eso era lo que Dios le había dado a Adán y a Eva. Y cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en un deleite. Ahorita estamos sufriendo, pero espérate unos minutos más y todo el dolor acabará. Todo el sufrimiento acabará. Todo esto terminará y tú y yo, tú vas a estar conmigo en un deleite, en un placer, en un lujo, en una comodidad. Aguanta, aguanta. En un poco tiempo más, tú vas a estar conmigo en ese deleite, en ese descanso. ¿Y no es lo que anhelamos? Yo sé que esta chulada que Dios nos dio, pues sí, es una bendición, ¿no? Uno se ve al espejo y dice, Señor, me gozo con las obras de tus manos, ¿no? Qué bárbaro, Señor, ahora sí, ¿no? Yo lo siento por el Brad Pitt. Solo es marketing. Ay, sí. Pero ¿sabes? Esta chulada que Dios nos dio a todos nosotros es nada a lo que Dios tiene para nosotros. Todos los deleites y placeres de este mundo es nada a lo que Dios tiene para sus hijos. Nada. Segunda de Corintios capítulo 5. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en esta chulada, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y este versículo me encanta, porque yo sé que hay personas o hay corrientes que enseñan que cuando un cristiano muere o un hijo de Dios muere, queda en un lugar dormido, basado en Tesalonicenses, que en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que los muertos cuando Él venga, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y yo entiendo que ese pasaje puede dar a entender eso, pero hay más fundamento. Yo le encuentro mucho más fundamento a creer fielmente que cuando uno muere, inmediatamente va con el Señor. Antes no se podía. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto y no había resucitado. Por lo tanto, David, Jeremías, Isaías, Daniel, todos los hijos de Dios y todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento
no podían ir al cielo porque sus pecados no habían sido pagados. Por lo tanto, todos ellos estaban en un lugar que Jesucristo lo describe como el seno de Abraham. En Lucas nos describe claramente eso. El mismo Jesucristo nos habla del seno de Abraham. Por lo tanto, todos los que murieron antes de la cruz y de la resurrección y que eran hijos de Dios, no podían ir al cielo porque sus pecados no habían sido pagados. Todos iban a esa zona VIP, ¿no? Esperar. Pero cuando Cristo muere y resucita, Él abre precisamente las puertas del cielo. ¿Para qué? Para que ahora sí va y se lleva cautiva la cautividad. Y le dice al rey David: sí, ojo alegre, te me fuiste por las tortas, ¿no? Bueno, no, nuestro Señor es más decente. Yo sí soy bien naco, pero Él es decente. Pero Él se llevó literalmente al rey David. Sí, fallaste, David, pero creíste en mí. Abraham, está abierto. Abraham, así no. Abraham, vamos al trono de mi padre, vamos a la presencia de mi padre. Jeremías, Isaías y todos los que terminan en Ías, vengan, vamos al trono de mi padre. Y entonces Él se lleva a los del Antiguo Testamento y a partir de ahí Él es el primero en entrar a la presencia del Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? El que entra y lleva cautiva la cautividad y nos lleva a la presencia de nuestro Padre. Y a partir de su muerte y resurrección, las puertas están abiertas. Por eso el apóstol Pablo dice: ausentes de este cuerpo, presentes en el Señor. Por eso dice aquí: quisiéramos más bien estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, si estamos en este cuerpo o ya nos vamos con el Señor, queremos serle agradables. Por eso el ladrón, obvio, no podía ir directo al cielo, tenía que esperar. Pero ese lugar maravilloso con el Señor Jesucristo, donde Él dijo: hoy estarás conmigo en ese deleite, en ese descanso, en ese paraíso. ¿No te encanta nuestro Dios? Y ahora quiero ver algunos puntos del ladrón. El ladrón no se bautizó. ¿Cuáles son los puntos que la gente dice? ¿Cómo te puedes ir al cielo? ¿Cómo vas a tener vida eterna? Número uno, ¿qué es lo que más nos han enseñado? Si quieres ir al cielo, tienes que, bautizarte. Sí, si no te bautizas, no vas al cielo, ¿no? Otra vaca sagrada. Si vas a ir al cielo, buenas obras. Si no haces buenas obras, no vas a ir al cielo. Tienes que cumplir los 10 mandamientos y como judío 613 mandamientos, y no como judío, como ser humano, porque la Torah es para todos. Los 613 mandamientos, ahí te van. ¿No los cumples? ¡Oh, lástima! Ándale. Ándale. Se me quedó aquí. Hay para la otra. Porque este mundo y las religiones y las denominaciones y las doctrinas nos enseñan que la manera de ir al cielo, sí es por fe, pero también tienes que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y qué pasó con el ladrón? El ladrón no se bautizó. ¿Cómo va a ir al cielo? No, a ver, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ay, no le iba a decir ladrón, pero ay, hijo, yo te quiero llevar al cielo, pero tienes que bajarte y bautizarte. Tienes que bajarte y cumplir los 613 mandamientos. Tienes que bajarte y hacer buenas obras. Tienes que bajarte y darle dinero a los pobres. Tienes que bajarte y no sé cuántas cosas podemos decir. No hizo buenas, no hizo obras de caridad, no estudió en un instituto bíblico, no ayudó a los pobres. El ladrón solo creyó en Jesucristo. ¿Entiendes? Y he escuchado cada comentario tan con ganas de negar lo contundente y lo claro de las Escrituras. Es por gracia, es por fe.
tan tan, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué? ¿No tengo que ayudar a los pobres? Sí. ¿No me tengo que bautizar? Sí. Entonces ya me hiciste bolas. No, te haces bolas solo. ¿Sabes? Nosotros tenemos que honrar y obedecer a Dios, pero la salvación nos lleva a las obras. No las obras nos llevan a la salvación. ¿Queda claro? Como Santiago lo describe, la fe sin obras es muerta. Pero las obras no te dan salvación, no te salvan. Por supuesto que si ahora he entendido la cruz, he entendido el sacrificio de Jesús, lo que yo quiero es honrarlo, agradarlo. Y por supuesto que lo voy a obedecer y voy a las aguas y me bautizo como un testimonio público para todos. Él es mi Señor. Por supuesto que ahora quiero servir, quiero ayudar a los pobres, quiero ayudar a la viuda, al huérfano, quiero servir. Por supuesto que le quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser un buen padre para mis hijos. Por supuesto que ahora he entendido que lo que yo soy y lo que yo tengo es para su gloria, para su reino y para que Él brille y no yo. Pero eso no me da la salvación. Porque ya soy salvo, ahora quiero vivir para Él, para su gloria. Y no al revés. El ladrón solo creyó y fue perdonado y salvado. Y es increíble esto. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Pablo, no fue Jeremías, no fue Isaías, no fue Moisés. Fue un vil ladrón el que entró con nuestro Señor Jesucristo. Un vil ladrón, perdonado, rescatado. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Mateo capítulo 3. ¿Qué es lo que Jesucristo siempre estuvo enseñando y lo que Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista predicaba? Arrepiéntanse. Porque la característica de este ladrón, ¿sabes qué fue? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Yo creo que tú eres el Rey de Reyes, el Mesías. Y estoy arrepentido y todo lo que estoy viviendo es por mi culpa, por mi cochino pecado. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. El arrepentimiento, amada familia, es el primer mensaje que Juan el Bautista empezó a dar, preparando el camino del Señor. Juan el Bautista diciendo en Mateo 3, versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 7 dice: al ver que muchos de los sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El mensaje que Juan el Bautista dio para preparar el camino del Señor es: arrepiéntete. El primer mensaje de Jesucristo con el cual empezó su obra. Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje: arrepiéntete. Como el ladrón, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete, renuncia a tu pecado y cree en el Hijo de Dios. Arrepiéntete.
Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo predico, yo no digo groserías, yo le soy fiel a mi esposa, yo procuro ser buen padre, yo, lustrar mis trapos de inmundicia. Todos aquellos que confiaban en sí mismos como buenas personas. La pregunta es: ¿comparada con quién? Si te comparas con el mocha orejas, pues sí, entonces dices, no, pues eres muy buena persona. Pero el estándar es Jesucristo. Y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era sacerdote, era fariseo, y el otro publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Me encanta cómo Jesús lo describe. No oraba para Dios, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, amén, aleluya, porque no soy como todos los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Le voy a los Rams. No, yo no soy como esos. Ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sálvame. No merezco tu perdón, no merezco tu misericordia, pero sálvame, por favor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amada familia, nunca verás la gloria de la cruz de Cristo si no ves la gravedad de tu pecado. El ladrón creyó en Jesucristo a pesar de su condición. El ladrón creyó en Jesucristo a pesar de las circunstancias. El ladrón reconoció su culpa, pero también reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador. Y Cristo, eso me encanta, mi Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te ha dolido la cabeza? Que así ¿te ha dado migraña alguna vez? Que no quieres ni hablar con nadie, y solo te quieres ir a acostar, a dormir y cerrar todas las cortinas. O no sé si alguna vez te has sentido tan mal físicamente que dices: solo me quiero acostar. Oye, que no quiero hablar con nadie. Ahora imagínate que te sientes súper mal, así que te duele la migraña y todo, y viene alguien y te dice: oye, necesito un consejo. Y dices: ay, mándamelo por WhatsApp, porque me siento muy mal ahorita, ¿no? Pues déjame decirte algo. Mi Salvador, mi Señor, estaba despedazado en esa cruz. Estaba despedazado en esa cruz. Se estaba desangrando. Su espalda estaba abierta de todos los latigazos. Su rostro estaba desfigurado de los golpes. Sus manos estaban perforadas por esos clavos. Sus piernas era carne molida, colgada. Y para poder respirar, porque la muerte en la cruz era una muerte por asfixia, para poder respirar tenía que jalarse de los clavos, agarrar aire y dejarse caer otra vez. El dolor, el tormento ha sido la muerte más cruel, más dolorosa que ha existido. Y ese dolor tan grande y ese dolor que lo mataba del dolor, aún ahí Jesucristo estaba dando esperanza y salvando una oveja más, una más, en su momento de mayor dolor. A un ladrón que no merecía más que la muerte. Ahí mi Salvador, mi Señor, estaba rescatando un alma más. Ese es mi Señor.
Por eso cuando entiendes todo esto, entiendes el sacrificio de Jesús, entiendes el corazón de Jesús y entiendes esta fotografía donde los sacerdotes se burlaban de Jesús. Bájate, no que decías que eres el Mesías, el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti, burlándose los sacerdotes. Y un vil pecador, ladrón, a su lado, creyendo en Jesús y siendo rescatado y salvado. Hay un pasaje en Lucas 14 que dice: cuando uno de los que estaba sentados con Jesús, con él en la mesa, oyó esto, dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús, él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. ¿Qué hizo este hombre? Una cena suculenta, grande. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Los invitó. Vengan, vengan. Ya todo está listo. Los invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Vengan, vengan al banquete, ya está todo listo. Vengan al banquete. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: híjole, sí iría, pero he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. También dijo otro: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó e informó todo eso a su señor, entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a 4 tipos de personas: a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. A los pobres en espíritu, aquellos que reconocemos nuestra bancarrota espiritual. A los mancos, aquellos que todo lo que hacemos nos sale mal. A los ciegos, los que de repente no sabemos para dónde ir. No veo claro. A los cojos, los que caminan y siempre andan caminando chueco. Tráetelos a mi banquete. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho como lo ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará de mi cena. Ninguno. ¿Por qué? Porque están muy ocupados. Estoy muy ocupado. Quiero ir a la iglesia, pero estoy muy ocupado. Tú entiendes, Dios, soy una persona importante. Quisiera ir a estudios bíblicos, pero ¿sabes qué? Tú me entiendes. Soy muy ocupado, soy una persona importante. Ay, quisiera meditar más en tu palabra, pero tú me entiendes que soy una persona muy ocupada. Ay, Señor, me encantaría que oráramos y que leyéramos la Biblia en mi casa y todo, pero tú me entiendes que somos muy ocupados y tenemos muchas cosas y somos gente importante, ¿no? Ninguno de ellos entrará en el reino de Dios. Jeremías capítulo 2. Esos dioses que has levantado para ti mismo, que te salven en el día de tu aflicción. Pues mirad, hermanos, 1 Corintios 1, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quiénes somos los viles y menospreciados? Los que nos deleitaremos en ese banquete. ¿Quiénes somos los cojos, los mancos, los pobres, los ciegos? Que nos deleitaremos en ese banquete y diremos: por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, es que estoy en tu presencia. Y ya me colgué y no me importa. No sea de que, ay, se puso re bueno el partido porque nos fuimos a tiempos extras. Pues nos vamos a tiempos extras. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, no es que haya sido fiel, me tuvo por fiel. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 5:1. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amada familia y amigos, como dirían, y con esta me despido, no endurezcas tu corazón. El banquete está listo. La invitación ha sido enviada. El siervo, que es el Espíritu Santo, está tocando a cada uno diciendo: ven al banquete, arrepiéntete, renuncia a lo que tú sabes que debes de renunciar. Renuncia a lo que tú sabes que debes de renunciar. Arrepiéntete. Deja lo que tienes que dejar. Esas amistades que sabes que te están jalando a estar lejos de Dios y hacer cosas que Dios aborrece, tienes que renunciar o a Cristo o renuncias a esas amistades. Elige. Esa relación que tú sabes que está prohibida, esas mentiras que estás ocultando, esa doble vida. O renuncias a tu doble vida o renuncias al banquete. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 30 y en el 28: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Elige la vida. Elige a Cristo. Yo no sé tu circunstancia, pero Dios sí la sabe. Elige a Cristo. Arrepiéntete. Renuncia.
Pídele a Dios que te dé el don del arrepentimiento. Suplícale y quizá te dé el don del arrepentimiento. Y vengas a la salvación. Solo en Cristo hay perdón y vida eterna. Y como empezó el mensaje Jesucristo y Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí. Como el Padre dijo, vengan a las bodas de mi Hijo. Vengan al banquete, ya todo está listo. No te quedes fuera. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Que nada te distraiga. Tú sabes de qué debes de arrepentirte. Dios ya te lo dijo y te lo mostró claramente. Toma tu decisión. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón y recibe el perdón hoy. Y así como ese ladrón que estaba muriendo en esa cruz, le dijo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Todo lo que estoy viviendo es porque me merezco por mi pecado. Pero tú puedes salvarme. Tú puedes salvarme. Yo creo en ti. Pídele perdón por tu pecado y ven a Cristo. Y dile, Señor, perdóname. Límpiame. Te necesito. Te necesito, Señor. Límpiame de mi maldad. Sálvame. Solo tú puedes cambiarme. Yo no puedo. Tócame, Señor. Límpiame. Y hazme una nueva criatura. Yo creo en ti. Y te doy gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Amén.